Perlas de la epístola de Pablo a los Filipenses. ¿Cómo entender que Pablo, que está en prisión, hable de regocijo en el Señor? ¿Qué metas dignas debemos seguir los cristianos? ¿De qué manera los filipenses contribuyeron al ministerio del apóstol Pablo? Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos llegando al final de la carta del apóstol a los filipenses. Antes de continuar, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo eres Dios Todopoderoso, digno de recibir la honra y la gloria por tus hijos. Padre, te suplicamos en este día que vengas a nosotros y nos enseñes tu palabra, nos instruyas, nos ayudes a entender este último capítulo de la carta a los filipenses. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos para que podamos entender tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ustedes, cuando escriben una carta, no lo dividen en capítulos, ¿verdad? Pablo escribió su carta a los filipenses. Nosotros leemos en la Biblia entre capítulos y versículos. Y Pablo no lo escribió como tal. En el estudio de ayer terminamos con la exhortación del apóstol Pablo a desarrollar la mentalidad espiritual, no la sensual, la carnal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En los cielos. De allí va a venir Jesucristo, el cual transformará, como dice 1 Corintios 15, este mortal en inmortal y esto inmortal o mortal en inmortal, lo corruptible en incorruptible, lo mortal en inmortal. La línea de pensamiento del apóstol continúa. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Cuando Él venga nos va a transformar. Entonces podremos ver cara a cara a Dios. Así que, hermanos, si nuestra ciudadanía está en los cielos, si nosotros vamos a ser transformados, así que, hermanos míos amados, dice el apóstol Pablo, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Mire los adjetivos que utiliza Pablo para referirse a los filipenses. ¿Qué les dice? Hermanos míos, amados y deseados. Pablo busca palabras de tal forma que pueda describir lo que siente por los filipenses. Gozo y corona mía. Los creyentes de Filipos motivaban el gozo del apóstol. Pablo usa las mismas palabras dirigiéndose a los tesalonicenses. Lo vamos a ver en 1 Tesalonicenses 2:19. Corona mía. Los filipenses eran una corona de victoria para el apóstol. Demostraban que el apóstol no había corrido en vano, no había trabajado en vano. Después de llamarlos de esta manera a los filipenses, les exhorta: estad firmes en el Señor. Estad firmes, manténganse firmes, sea que los vientos sean favorables o desfavorables. Esa firmeza nosotros hemos de trabajar, desarrollar en nuestra vida, ser firmes. A veces emprendemos un proyecto y cuando las cosas empiezan a complicarse, abandonamos el proyecto. Hay muchos que ingresan a la iglesia con la esperanza de encontrar ahí lo que no han encontrado afuera. Pero empiezan a venir una serie de problemas y se retiran. Tenemos que mantener nuestra mirada puesta
en nuestro Señor. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Cuando Cristo venga nos va a transformar. Pero hasta que llegue ese día tenemos que perseverar, tenemos que mantenernos firmes, estar firmes en el Señor. El apóstol Pablo utiliza mucho en el Señor, las relaciones personales en el Señor, el amor de los hijos para con los padres en el Señor, la disciplina, la exhortación de los padres para con los hijos en el Señor. Siempre en el Señor, en el temor del Señor. Y cierra este versículo diciendo, amados, amados. Pablo ama a los miembros de la iglesia. Ese mismo amor que mostró el Salvador. Por eso el apóstol dice, imítenme a mí, imítenme. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ruego. Pablo hace una exhortación a estas dos mujeres, Evodia y Síntique. Todo indica que Evodia y Síntique, que eran colaboradoras del apóstol Pablo, por alguna razón se habían distanciado. Y les dice, sean de un mismo sentir. Manténganse unidas. Recuerden que la carta del apóstol a los filipenses es una carta de un amigo para los amigos. A veces los amigos tienen diferencias y Pablo se dirige específicamente por nombre a Evodia y a Síntique. ¿Y qué les dice? Sean de un mismo sentir en el Señor. Evodia significa, ¿no?, próspero viaje. Evodia y Síntique, ¿no? Dice, dos colaboradoras del Señor. Se suele decir que la Biblia ignora a las mujeres, pero las mujeres que trascienden, que han ido marcando la diferencia, se han abierto camino a lo largo de la historia. Encontramos en el Antiguo Testamento. Y también encontramos en el Nuevo Testamento mujeres que trascendieron, así como hombres que trascendieron y hombres que tampoco nunca trascendieron. Por ejemplo, de los 12 apóstoles, usted con seguridad puede mencionar hechos de algunos, pero no de todos, porque no todos trascienden. Entonces, el pedido es, únanse, únanse. Vuelvan al Señor. Busquen la unidad en el Señor. Había una diferencia de opinión entre ellas. Únanse en el sentir. Puede no haber sido un asunto grave, pero el apóstol les exhorta, únanse. Y esta amonestación también es para cada uno de los miembros de la iglesia que en ocasiones empiezan a distanciarse por puntos de vista o por cosas que sucedieron. Si cada una de ellas hubiera tenido el sentir de Cristo, como dice el capítulo 2 de Filipenses, ambas hubieran estado en mutua armonía. La unión espiritual con Cristo es el remedio para los males de la iglesia. Pero cuando nosotros empezamos a alejarnos de Cristo, somos fácilmente jalados por el enemigo para empezar a enredarnos en problemas, en diferencias. Aprendamos, estas dos mujeres fueron muy buenas colaboradoras, pero tal parece que descuidaron su relación con el Señor, y cuando uno descuida la relación con el Señor, puede meterse en muchos problemas. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. No se da el nombre de este personaje, este compañero fiel. No se nos dice a quién es, pero tal parece que esta carta fue dirigida a esta persona para que él lo pudiera leer a los miembros de la iglesia. Algunos comentadores creen que el
La palabra griega gimsios da luz a su nombre, que podría ser súsugos. Algunos sostienen eso, que era la costumbre en esos tiempos escribir de esa manera. Pero específicamente no lo encontramos. Entonces, ¿qué dice? Compañero fiel, amigo, que dice que ayudes a estas mujeres que trabajaron, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Dos mujeres entregadas al Evangelio, al ministerio, pero que ahora estaban distanciadas. Y esto no es algo nuevo. Recuerden, Pablo y Bernabé se distanciaron. Pablo empezaba su ministerio. Hubo una diferencia y se distanciaron. A veces no sabemos manejar diferencias. Las diferencias hay que manejarlas de tal manera que si no se puede solucionar, por lo menos no terminemos distanciados emocionalmente el uno del otro. Ayúdales. Con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora aquí sí se menciona específicamente a Clemente, un miembro de la iglesia de Filipos. Compañero fiel, con Clemente y los demás colaboradores, los demás que están. Recuerden que la iglesia de Filipos estaba administrada por obispos, como dice la misma carta. ¿Y qué dice? Cuyos nombres están en el libro de la vida. La Biblia nos habla de muchos libros y encontramos muchos registros sobre el libro de la vida. Y Pablo dice, mis colaboradores, estos que han combatido conmigo, sus nombres están en ese libro. El libro de la vida es el libro en el cual se registran los nombres de los que van a ser salvos. Cuando leemos nosotros en Apocalipsis 13 sobre los que se pierden, dice, estos no fueron hallados en el libro de la vida, sus nombres no estaban. Cuando el mismo Apocalipsis nos habla del derramamiento de las plagas, habla que las plagas van a caer sobre aquellos que no tienen el sello de Dios, sobre aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida. Apocalipsis 20, cuando nos habla de el juicio ante el gran trono blanco, nos habla del libro de la vida y otros libros. Y los que son arrojados al lago de fuego, que es la segunda muerte, son aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida. ¿Cómo ingresamos al libro de la vida? ¿Cuál es la puerta de ingreso? El bautismo, el nuevo nacimiento. Y Pablo dice, estos hombres tienen sus nombres registrados en el libro de la vida. Ahora Pablo hace una exhortación. A partir de estos versículos hasta el versículo 9, encontramos nosotros que Pablo exhorta a la iglesia a sentir gozo, a liberarse de la ansiedad y a perseguir metas dignas. Gozo. ¿Cómo es posible que un hombre que estaba en prisión hable de regocijo, hable de gozo en el Señor? ¿Es posible? Sí es posible. Sí es posible encontrar gozo en el Señor cuando estamos en medio de dificultades, cuando estamos privados de nuestra libertad. Y Pablo lo demuestra. Regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. El apóstol nunca se cansa de repetir que el gozo santo es uno de los principales deberes y privilegios en el Señor. Gozo. El cristiano que no tenga gozo pronto va a abandonar el ministerio, pronto va a abandonar la iglesia. Tenemos que aprender a sentir gozo,
porque sabemos que Dios está con nosotros. Cuando las cosas estén bien o cuando las cosas estén mal, recordemos que si Dios permite que algo suceda en nuestra vida que no nos gusta, que algo malo suceda, es porque tiene un plan. El amor de Dios, su consideración, su poder son los mismos en tiempos de aflicción y en tiempos de prosperidad. Y por esa razón es que debemos aprender a regocijarnos en el Señor. El poder de Cristo para proporcionar paz al corazón no depende de circunstancias externas, de modo que el corazón que se refugia en Él puede regocijarse mutuamente. Imitemos al Maestro. Veamos a Cristo en el Getsemaní, o veamos a Cristo durante su ministerio. Él les habla muchas veces a los apóstoles sobre su futura muerte, cómo va a morir. Pero Él continuó adelante, no quedó allí con miedo y abandonó su ministerio. Otra vez digo, regocijaos. Repite la exhortación. ¿Para qué? Para que no quede ninguna duda. Dios obra en nuestro favor cuando los tiempos son favorables o no son favorables. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La gentileza. ¿Qué es la gentileza? ¿No? La gentileza sugiere un espíritu opuesto al de disputa y egoísmo. Este viene de una palabra griega epieikia, de donde viene también mansedumbre. Gentileza, sé gentil. Hay personas que hoy en día se quejan, ya no hay gente gentil, ya no hay personas con gentileza. Y miren, si nosotros somos un poquito más detallistas, gentileza de gente. Se decía antes, hay que tener don de gente, saber comportarnos, saber tratar a las demás personas. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, que eres una persona de bien, eres una persona que siempre está dispuesta a dar una mano. Esa es la vida del cristiano. La vida se va transformando. La parte práctica del Evangelio, todo el Evangelio es práctico. Escuchamos y eso que escuchamos produce cambios en nuestra vida. Pablo está escribiendo algo muy similar a lo que le dijo a los efesios. El versículo 6 y 7 nos habla acerca de la ansiedad. Por nada estéis afanosos. Dice por nada. Esto elimina todo pretexto para la preocupación producida por falta de fe. No hay nada que en forma alguna afecte la paz del cristiano que sea demasiado pequeño para que Dios no lo advierta, ni tampoco hay nada demasiado grande de lo cual Dios no pueda hacerse cargo. Dios sabe lo que necesitamos. Dios desea que tengamos todo lo que es para nuestro bien. Entonces, la pregunta es, ¿por qué tenemos que estar sobrecargados con preocupaciones que podemos descargar sobre Él? ¿Qué dice el Maestro? Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Por nada estéis afanosos. Y esta es la parte práctica de la fe. La ansiedad es una preocupación constante a lo largo de los días por el algo futuro, por algo que va a suceder, por algo que creemos que va a pasar. Pero tenemos que aprender a vivir el presente. Es bueno planificar el mañana, pero no tenemos por qué dejar de vivir el presente por preocuparnos por el mañana. Y ese es lo trágico en la vida de muchos cristianos. Miren, el mejor manual
para el desarrollo emocional es la Biblia. El problema es que muchos no saben cómo aplicarlo a su experiencia personal. Leen la Biblia, siguen afanosos, siguen preocupados, siguen angustiados, siguen estresados, siguen deprimidos. Estudian la Biblia, oran, pero siguen y siguen sufriendo, siguen en depresión. ¿No tiene poder la Biblia? Claro que tiene poder porque es la palabra de Dios. El problema es que no encuentran la forma de cómo aplicarlo a su vida. Y ese es el drama de mucha gente. Nosotros nos preocupamos por nuestra salud física, pero muy pocos se preocupan por su salud emocional. Y nosotros somos un todo. Lo que afecta a nuestro ser, ya sea un área u otro área, afecta al otro. La parte física afecta a lo emocional y lo emocional afecta a la parte física. Y lo mismo sucede con la parte espiritual. Se ve afectado. Entonces el apóstol dice, por nada estéis afanosos. No sabes cómo manejar tus problemas emocionales. Busca ayuda. Aprende cómo aplicar los pasajes bíblicos a tu experiencia personal. Aprende. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. No te los calles, no te los guardes, no pelees solo. Preséntalos a Dios. Sean conocidas. El apóstol nos dice, preséntalo, dilo al Señor, no te lo calles. No sufras solo. Hay personas que no pueden dormir porque están preocupados por algo y no pueden dormir y dan vueltas y vueltas y no duermen un día y otro día y otro día y esto empieza a afectar su normal funcionamiento. ¿No tiene poder la palabra de Dios? Sí tiene poder. El problema es que no nos atrevemos a vivir por fe. No nos atrevemos a creer en el Señor en verdad, en la práctica. En forma teórica todos nos sabemos de memoria pasajes bíblicos de promesa, no temas y no temas y no temas, pero vivimos lleno de miedo, vivimos temblando, vivimos preocupados, vivimos angustiados. ¿Por qué? Sean conocidas. Cuando ores, cree. Cree en lo que estás diciendo. Cree en el Dios que te está escuchando. Cree. Con acción de gracias. ¿Recuerdan ustedes la oración de Ana, la mamá de Samuel? Ella era atormentada. ¿Y cuánto tiempo fue atormentada? No nos dice la Biblia. Pero fue atormentada por la otra esposa de su pareja. Penina, si mal no recuerdo. Hasta que un día Ana decidió derramar su corazón ante Dios. Le contó todo a Dios. Ana había dejado de comer. Y cuando decidió ir a Dios, derramó todas sus preocupaciones, le abrió su corazón a Dios y dice la Biblia que Ana dejó sus cargas en las manos de Dios. Volvió, se lavó, se arregló, comió y estuvo gozosa, no más triste. Aprendió lo que es regocijaos en el Señor siempre. Entendió lo que es regocijarse, lo que es tener gozo, aun cuando las circunstancias son adversas. Con acción de gracias. Lo que hizo Ana. Tómese un tiempo en Primera de Samuel. Lea la historia de Ana. Y ahora el apóstol nos dice cómo es que Dios nos va a ayudar a vencer la ansiedad, esa preocupación desmedida, el estar afanosos. ¿Cómo es que? Y la paz de Dios. Miren, no es paz con Dios. No es lo mismo tener paz con Dios que tener la paz de Dios.
Tener la paz de Dios resulta de disfrutar una experiencia de íntima comunión con el Señor. Esa paz se concede ¿a quién? Al que vive una vida de oración, pero que cree en la oración. Mucha gente ora y sigue sufriendo y sigue llorando, sigue ahí preocupado. Cree en lo que estás orando. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es sumamente indescriptible, si cabe la palabra. Va más allá del entendimiento del ser humano esa paz que Dios puede darnos. Pero tenemos que creer. Ana, cuando derramó su corazón a Dios, creyó y bajó sin su carga. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué dice? Guardará. Va a guardar. La paz de Dios como un centinela monta guardia ante el corazón y la mente para impedir que los afectos y los pensamientos sufran de ansiedad. ¿Saben que las personas que sufren de ansiedad, el problema que tienen es su forma de pensar? Tienen lo que se conocen como pensamientos irracionales, como pensamientos que complican la vida. Y Pablo nos dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Corazones, emociones, pensamientos, la racionalidad. Dios abarca el todo del ser humano. Lo mismo encontramos en la promesa del nuevo pacto, sus leyes grabados en la mente y en el corazón. Y ahora Pablo dice, la solución de Dios es que Dios va a actuar directamente en tu corazón y en tus pensamientos, en tu parte racional. Porque las emociones y los pensamientos juegan para llevarnos a una situación de trastorno. Es realmente terrible cuando esa preocupación, la preocupación es válida. Lo que no es válido es llegar a una situación en la cual esa preocupación empieza a alterar nuestra vida. ¿Y cómo actúa Dios? En nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Cambia nuestra forma de pensar. En lugar de pensar qué será mañana, empezamos a pensar en el amor de Dios, en el cuidado de Dios, a disfrutar lo que Dios nos da en el presente. No estoy hablando de despreocuparnos del mañana. Hay que planificar el mañana, pero insisto, no puede ser que la preocupación por el mañana impida que yo disfrute del presente, del hoy. Dios obra en tu corazón y en tu pensamiento. Por lo demás, hermanos, dice ahora el apóstol Pablo en este versículo 8, posiblemente usted sepa de memoria este versículo. Ahora Pablo hace un resumen de su consejo para la iglesia. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es verdadero. Miren, esto no debe limitarse solo a lo que es cierto. El concepto bíblico de la verdad se deriva de una comprensión de la naturaleza de Dios y de Cristo, quienes son los autores de todo lo que es verdadero. En este sentido, todo lo que es verdadero se refiere a todo lo que es sano, moral y espiritualmente, y todo lo que es compatible con la lealtad hacia aquel que es la verdad. Juan 14:6. Todo lo que es verdadero. Vivimos un tiempo en el cual la gente ha desechado la verdad para abrazar una mentira, un engaño como si fuera la verdad. Me refiero específicamente a la ideología de género.
los que han nacido como varones, la biología dice que son varones, o han nacido como mujeres, la biología dice que son mujeres, dice que no son lo que son, sino que son lo que no son. El apóstol que dice todo lo que es verdadero. Naciste varón, naciste mujer, eso eres. La verdad. La verdad no solo en la parte intelectual, la verdad no solo en la parte de algunas cosas que nos gustan, sino la verdad en todo lo que nos rodea. Sobre todo, Jesús dijo, yo soy la verdad. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto. ¿Qué es honesto? Digno, serio, honroso, lo que es digno de respeto, noble, dice la versión Jerusalén, honorable, dice la versión Nácar Colunga. Todo lo que es honesto. Se requiere hombres y mujeres honestos en un mundo en el cual se habla de corrupción, en un mundo en el cual se habla de valores cero. Todo lo justo. Como dice Mateo 1:19, todo lo que es casto, recatado, inocente, intachable, por encima de todo reproche, todo lo que es justo. Y añade todo lo que es puro. Y este puro incluye la pureza sexual. La pureza. ¿Qué dice Efesios capítulo 5? Cristo se dio a sí misma para preparar una iglesia que sea pura, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Pura. Y nosotros somos miembros de esa iglesia que se ha de presentar ante su Señor puro, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Se debe fomentar la pureza en las ambiciones, deseos y motivos, en el corazón y en los pensamientos. La pureza. Todo lo amable, lo agradable, lo amado, lo amigable, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. ¿Qué es de buen nombre? Una vez más nos encontramos con honorable, buena reputación, elogiable o aquellas cosas que están en armonía con los ideales cristianos, de buen nombre. Todo lo que es de buen nombre, no solo el nombre de una persona, sino las cosas, sino las prácticas, los usos y costumbres que tengan un buen nombre. Todo lo que tenga valor, todo aquello que nos acerque a Dios. Si hay virtud alguna, dice el apóstol, si hay virtud alguna, Pablo abarca todas las cualidades deseables posibles de modo que no quede omitida ninguna virtud. Si hay virtud alguna, la virtud tiene que ver con la excelencia moral. Virtud alguna. Si algo digno de alabanza, algo digno de elogio, algo digno de aprobación, en esto pensad. En esto pensad. Aquí el apóstol nos está hablando de algo sumamente grande. Nosotros somos lo que pensamos. Nosotros nos comportamos, nos conducimos según cómo pensamos. Por eso en el proverbio leemos que tal es su pensamiento, tal es él. Hay que tener en cuenta todas las virtudes, permitir que actúen activamente en nuestra vida. Si vivimos correctamente, tenemos que pensar correctamente. El desarrollo del carácter cristiano exige una manera correcta de pensar. Por eso Pablo bosqueja un programa constructivo de actividad mental. En vez de pensar en nuestras diferencias con otros o de estar preocupados por nuestras necesidades diarias, debemos dedicar nuestra mente a las virtudes positivas. ¿Se da cuenta?
Somos lo que pensamos. Somos como pensamos. Sufrimos por la forma como pensamos o disfrutamos de la vida por la forma como pensamos. Ten en cuenta lo siguiente, nuestros pensamientos son automáticos. Cada vez que sucede algo, nuestra forma de pensar fluye automáticamente. Nadie puede controlar su forma de pensar. Por eso es que esos pensamientos automáticos se van a ir desarrollando, así como hemos desarrollado pensamientos automáticos que nos amargan la vida, que nos complican la vida. Podemos aprender a pensar de forma automática en todo lo que es honorable, todo lo que tiene buen nombre, como dice el versículo 8. En esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Una vez más Pablo que dice, imítenme. Cuando Pablo o cuando Jesús habló de los líderes religiosos, le dijo a sus seguidores, hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan como ellos hacen. Pero Pablo había aprendido a ser consecuente con el Evangelio y les dice todo lo que han visto en mí, todo lo que han escuchado de mí, todo lo que han aprendido de mí, háganlo. Pónganlo en práctica. Hagan eso. Y miren, la religión es práctica, no es solo escuchar, no es solo ver, sino es hacer, llevarlo a la paz. Y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios que es autor y dador de la paz. Dios mora con los que tienen pensamientos santos y viven vidas santas. Con Él viene la paz que es de Él, como hemos visto en el versículo 9. O lo podemos ver también en Romanos 15, 33. Y la paz de Dios estará con vosotros. ¿Cuándo? Cuando desarrollemos esa forma de pensar como describe el capítulo 8. Entonces no estaremos consumidos por la ansiedad, como hemos visto en el versículo 6. En el 7 nos da la fórmula cómo es que Dios nos va a librar de esa excesiva preocupación, de esa ansiedad que nos va consumiendo. La paz de Dios estará con vosotros. Dormirás tranquilo, disfrutarás de la vida. En gran manera me gocé. Ahora Pablo cambia de tema y nos habla acerca de cómo es que los filipenses contribuyeron al ministerio de Pablo. Se habla mucho en el presente de que la Iglesia o el Nuevo Testamento no habla de diezmos y ofrendas. Todo ministerio, toda iglesia organizada que tiene una misión requiere recursos para cumplir con esa misión. Y Pablo dice que los filipenses contribuyeron con ello. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Revivido. ¿Qué está diciendo Pablo? Me gozo en que ustedes han vuelto a hacer aquello que les gusta. Porque recuerden que los macedonios primero se dieron a sí mismos. ¿Recuerdan cuando Pablo estaba recogiendo las ofrendas para los pobres de Jerusalén? Ellos se dieron a sí mismos. Entonces ahora el apóstol dice, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. El atenderme, el apoyarme. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Estabais solícitos. Siempre ustedes estuvieron preocupados, pero no encontraron la forma. Pablo comprendía que aunque la iglesia, debido a las circunstancias, no había podido ayudarle materialmente, sus miembros siempre deseaban mejorar su condición. Y les dice, pero les faltó la oportunidad. No había un
un cómo, no había un cuándo. En esos tiempos no era como hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, si uno quiere enviar una remesa, lo puede hacer. Incluso puede hacerlo por los medios digitales. Quiere hacer llegar una ayuda, quiere hacer llegar su ofrenda, su diezmo, lo puede hacer por los medios digitales. Antes no era así. Antes había que viajar, había que ir, y los viajes no eran cosa de horas, eran cosa de días. No lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea nuestra situación. Miren, esta enseñanza que nos da el apóstol, he aprendido a contentarme. Pablo en algún momento aprendió la lección, aprendió a contentarse y desde entonces lo vivía, lo ponía en práctica. Este conocimiento pudo haberlo recibido junto con su conversión porque sus reacciones posteriores en diversas circunstancias indican que creía que todo lo que sucedía era permitido por Dios. Romanos 8:28, Primera de Corintios 10:13, Segunda de Corintios 12:7-9. Entonces dice, no no que tenga escasez. Puede no tener nada, pero él no lo veía como escasez. Puede que tenía muy poco, pero él no lo consideraba escasez. Dice, he aprendido a contentarme. Y cuando hablamos de contentarnos, estamos hablando de aceptación. Miren, hay dos palabras que utilizamos nosotros mucho, aceptación y resignación. La resignación nos desespera, nos pone mal. La aceptación nos ayuda a buscar soluciones. ¿Cómo enfrento mi realidad? En el griego hay una palabra, dice, soy autárquico, es decir, me basto a mí mismo, no dependo de las circunstancias. Y eso es algo que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida, no depender de las circunstancias. Nuestra fidelidad a Dios no debe depender de las circunstancias. Nuestro sentirnos gozosos, regocijarnos, no debe depender de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Pablo no limita las situaciones en las que podía sentirse contento. No hay contradicción entre este pensamiento y el de proseguir hasta llegar a experiencias espirituales más elevadas, como hemos visto en el capítulo 3, versículos 12 al 14. Si pudiéramos penetrar el futuro como Dios, veríamos la necesidad de ser dirigidos en ciertas formas. Veríamos la necesidad de que no suceda lo que nos está sucediendo. Si pudiéramos ver el futuro. Sé vivir humildemente. ¿Qué dice? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. No me desespero en la escasez, ni me siento vanaglorioso en la abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, es decir, instruido, como si alguien le hubiera enseñado. La vida le fue enseñando, el Señor le fue enseñando y fue poniendo en práctica eso que fue aprendiendo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, poner en práctica. No es posible que haya cristianos desesperados, cristianos angustiados, cristianos estresados, cristianos deprimidos. No es posible. En su palabra el Señor nos da la receta. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Crisis o abundancia. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Su relación con Dios se mantenía estable, así las cosas fueran muy favorables o desfavorables. Qué grande, ¿verdad? Realmente es grande. Pablo conocía a Cristo como la fuente de todo su poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Mucha gente repite de memoria este pasaje, pero no han entendido lo que significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Aquel que aprendió a contentarse en la escasez o en la abundancia. Aquel que aprendió a mantenerse regocijado cuando había para comer o cuando no había para comer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos cuando repiten este versículo dan a entender como que todo me va a ir bien, como que no voy a tener problemas. Si estoy con Dios no hay problemas, no hay necesidad, no hay carencia, no hay hambre, no hay angustias. Pero ¿qué está diciendo Pablo en los versículos anteriores? He aprendido a contentarme. Sé vivir en crisis o en ausencia de crisis. Eso es lo que significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mantenernos constantes, firmes en nuestra fe, en nuestra relación con el Señor, sea cuales fueran las circunstancias. En Cristo hay fortaleza para cumplir el deber, poder para resistir la tentación, fortaleza para soportar la aflicción, paciencia para sufrir sin quejarse. En Él hay gracia para el crecimiento diario, valor para librar muchas batallas, energía para rendir un servicio consagrado. Sin embargo, dice el apóstol, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Aunque Pablo no se quejaba de nada de lo que le había sucedido, aunque podría haber seguido adelante sin las dádivas, sin la ayuda de los filipenses, los alababa por su generoso interés en él. Pablo era agradecido, reconocía que la ayuda que recibió de ellos era una bendición para él y también para los mismos que estaban dando. Y sabéis vosotros, también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, donde quedaba Filipo, ¿no? Cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Algunos dicen, bueno, Pablo trabajaba y con su trabajo asumía los gastos de su ministerio. Recuerden que gran parte de su tiempo Pablo lo dedicaba al ministerio, a predicar, y muy poco de ese tiempo a hacer tiendas. Y Pablo necesitaba recursos, por eso dice, he aprendido a contentarme cuando hay para comer o cuando no hay para comer, en situaciones no hay para comer, porque no hay recursos. Pero él dice, mi ministerio, mi relación con Dios se mantiene firme. ¿Y quiénes apoyaron en un principio? Solo los de la iglesia de Filipenses, de esa iglesia. Los filipenses fueron los únicos que al principio apoyaron el ministerio de Pablo. Y luego hubieron otras iglesias que ayudaron. Pero recuerden que de los corintios no recibió nada, porque entre los corintios había muchos problemas y algunos consideraban que Pablo quería beneficiarse de los corintios porque ellos eran pudientes. Eran una iglesia como quizá usted conozca en la actualidad alguna iglesia donde los ingresos son fuertes porque los miembros son personas de un poder adquisitivo muy alto. Solo los tesalonicenses. ¿Pasó crisis Pablo? Pasó. ¿Pasó necesidades el apóstol? Pasó. Pero aprendió a contentarse, a regocijarse. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo estaba evangelizando en Tesalónica. Miren, al principio cuando uno va a abrir un terreno, habrá pocas almas caritativas que le den un vaso de agua o un plato de comida a alguien que está iniciando la obra. Recién cuando le conocen, pues podrán ayudarle.
sustentar a esa persona. Pero antes, ¿quién apoyó? Los de Filipenses. Los filipenses ayudaron a Pablo a sustentar sus necesidades cuando fue a Tesalónica. Siempre la obra necesita recursos, siempre. Hay algunos que creen que hay que recibirlo gratis. Nadie recibe nada gratis. Alguien siempre lo paga. Los corintios recibieron gratis, pero ¿quiénes pagaron? Los filipenses. Los de Tesalónica al principio recibieron gratis. ¿Quiénes pagaron? Los filipenses. Nada es gratis. Muchos dicen, bueno, todo debe ser gratis. Nada es gratis, alguien lo paga. Y los filipenses ayudaron a costear los gastos que demandó evangelizar. No es que busque dádivas, dice el apóstol Pablo. Pablo no estaba buscando más dádivas ni estaba menospreciando la bondad previa de los filipenses, nada por el estilo. Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué está buscando? Fruto que abunde en vuestra cuenta. Hay más gozo en dar que en recibir. El ferviente deseo de Pablo era que los filipenses crecieran en las virtudes cristianas y dieran todavía más frutos en el Espíritu Santo. Pablo ve los actos de bondad de los cristianos acumulándose para enriquecer sus vidas y destacándose con brillo en el registro cuando el juicio revele el calibre de las vidas que han vivido. Que abunde en vuestra cuenta. Hay más gozo en dar que en recibir. Quien da, siempre va a recibir. Aquel que dice que no tengo y no da, siempre estará en apuros y en crisis. Es la regla de la vida. Recuerden, lo que sembramos, cosechamos. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Por medio de quién enviaron los filipenses su ayuda a Pablo? Por medio de Epafrodito, ese hombre que dedicó un tiempo de su vida a cuidar del apóstol y estuvo a punto de morir. Y Pablo esa ayuda lo considera como olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Expresiones similares se usan en el Antiguo Testamento para describir los sacrificios aceptables que eran ofrecidos al Señor. ¿Qué está haciendo Pablo? Lo que ustedes enviaron para ayudarme, en verdad lo estuvieron ofrendando al Señor. Una ofrenda a Dios. Esos obsequios fueron una ofrenda de buena voluntad y agradecimiento por amor a Dios y al servidor, a Pablo. Hacer bien a otros con un corazón amante es presentar a Dios un sacrificio aceptable. Y ahora, dice el apóstol, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿A quién le está diciendo? A aquellos hombres que se preocuparon por suplir las necesidades del apóstol. Y recordemos que los de Macedonia no eran tan pudientes económicamente como lo eran los de Corinto. No eran. Los de Filipos tenían para dar, pero no es que abundaban en riquezas. Pablo había aceptado la ofrenda como si no le hubiera sido hecha a él, sino a Dios, cuyo misionero él era. Lo que en realidad podemos leer es: Dios aceptará vuestras ofrendas como si hubieran sido hechas a él. Habéis atendido mi necesidad, él atenderá cada necesidad de ustedes. De lo poco que tenían, ellos contribuyeron porque entendieron que el mensaje debía seguir creciendo. Mi Dios pues suplirá. Nunca tomemos este versículo de forma aislada.
muchos toman de forma aislada. No he hecho nada, pero quiero que el Señor supla todas mis necesidades. Esto el apóstol lo está escribiendo en el contexto de una iglesia que no tenía muchos recursos, pero que dio de lo suyo, de lo poco que tenía, para suplir las necesidades del enviado, del mensajero del Señor, del apóstol Pablo. Y Pablo le dice, lo mismo que dijo a los corintios, lo que siembres cosecharás, el que siembra muy poco cosechará muy poco, y Dios suplirá todo lo que les falte a ustedes. Y ya sabemos nosotros las riquezas del Señor. Cuando el Señor bendice y quiere bendecir, bendice abundantemente. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Cierra el apóstol su carta. Dios que es también nuestro Padre. Pablo habla de mi Dios, pero ahora incluye a los filipenses en la gran familia y los anima a participar en la doxología. Al Dios y Padre nuestro. El Dios de toda su iglesia. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y termina el apóstol con su despedida acostumbrada. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Los que estaban allí en la prisión, visitándolo, ayudándolo, atendiéndolo, los que estaban ahí, les saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Esta última frase es interesante. Pablo estaba en prisión. Y como hemos visto en los capítulos anteriores, el estar en prisión no impidió que él continuara evangelizando. Y esto nos da una gran lección. Que algunos de los sirvientes del emperador, en ese entonces era Nerón, que habían sido evangelizados. Aún en los lugares menos propicios y en circunstancias que parecen desfavorables, podemos evangelizar, podemos presentar el mensaje. ¿Cuánta gente conoció el Evangelio y cuánta gente se levantará cuando Cristo venga por haber escuchado el mensaje durante esos 2 años que Pablo estuvo preso allí en Roma? ¿Se imagina? Lo que aparentemente nos parece desgracia, lo que aparentemente nos parece infortunio, puede ser una gran bendición. Y muchas almas, los de la casa de César, escucharon el mensaje. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Que la gracia de Dios, que la gracia del Espíritu Santo, que la gracia de Cristo Jesús sea con nosotros. Que Dios le bendiga.